Y si te dijera que el jardín del Edén no fue el principio de la creación, sino el final de algo mucho más antiguo, salvaje y poderoso. Y si la historia que te contaron sobre Adán y Eva no es el relato del origen de la humanidad, sino la crónica de un reinicio cósmico, una cuarentena espiritual diseñada para ocultar una verdad tan aterradora que la Iglesia decidió borrarla de la historia para siempre. Respira hondo, porque no has llegado a este mensaje por casualidad. Tu alma ha estado buscando estas palabras durante vidas enteras. Estás a punto de descubrir el mundo que existía antes del paraíso, un reino prohibido que a Adán nunca se le permitió ver. Esta es la revelación espiritual que podría desmoronar los cimientos de tu fe, no para destruirla, sino para reconstruirla sobre una base mucho más poderosa, una verdad que resuena en lo más profundo de tu ser. La versión que todos conocemos es simple, casi infantil. Nos dicen que en el principio Dios creó los cielos y la tierra a partir de la nada. El mundo era un lienzo en blanco y el jardín del Edén fue su primera y perfecta obra maestra, con Adán como la joya de su corona. Esta es la narrativa que ha sido enseñada durante 2 milenios. Una historia pulida y santificada por concilios y escribas que decidieron qué verdades podías conocer y cuáles debían permanecer en la sombra. Sin embargo, si aprendes a mirar más allá del velo, las grietas en esta historia oficial se vuelven evidentes. El propio libro del Génesis susurra sus contradicciones, con 2 relatos de la creación que no encajan entre sí. Manuscritos apócrifos, textos prohibidos como el libro de Enoc o secretos cabalísticos como el Zohar, hablan de eras anteriores, de rebeliones celestiales y de seres de luz y sombra que caminaron por la tierra mucho antes de que el polvo de Adán fuera moldeado. Este es el rastro de un secreto oculto, las migajas de pan que los censores olvidaron barrer de la mesa de la historia. ¿Alguna vez has sentido un vacío inexplicable, una nostalgia por un hogar que no recuerdas, una intuición profunda de que las historias sagradas que te contaron son incompletas, que falta una pieza fundamental del rompecabezas de tu existencia? Ese sentimiento no es un error de tu espíritu, es tu alma recordando, es el eco de un mundo salvaje y primordial que nos fue arrebatado. Un mundo de poder espiritual indómito, sin la dualidad del bien y del mal que hoy nos aprisiona. Lo que estás a punto de escuchar es una verdad prohibida que fue silenciada durante generaciones porque le devuelve al ser humano su verdadero poder, su herencia cósmica. La historia que te contaron te hizo sentir pequeño, culpable, un exiliado de un paraíso por un pecado. Pero la verdad es infinitamente más grande. Eres el descendiente de una elección, no de una caída. Prepárate, porque vamos a viajar juntos más allá de los muros del Edén, a ese tiempo olvidado antes del tiempo. Vamos a desenterrar el misterio prohibido que la Iglesia ha guardado bajo 7 llaves, la verdad sobre lo que existía antes de Adán y por qué fue tan necesario ocultárselo. Esto no es solo una historia, es una llave para desbloquear partes de tu propia conciencia que han permanecido dormidas. Lo que descubrirás hoy puede cambiar para siempre tu forma de entender a Dios, a la humanidad y a ti mismo. Si estás listo para desafiar lo establecido y desenterrar los secretos más profundos del Génesis, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque este viaje sagrado apenas comienza. Te han contado una historia sencilla, casi un cuento de cuna cósmico para adormecer tu espíritu inquieto. Te dijeron que en el principio solo había vacío y oscuridad y que una voz solitaria pronunció la luz, esculpiendo el universo de la nada absoluta. Te enseñaron que el jardín del Edén fue el primer amanecer del mundo, un paraíso inmaculado y virgen, y que Adán, moldeado del barro fresco, fue el primer suspiro de la vida consciente.
Esta es la versión oficial, la narrativa pulida y santificada por 2 milenios de concilios, dogmas y sermones. Es una historia diseñada para ser reconfortante, para establecer un orden claro, un Dios todopoderoso, una creación sumisa y una humanidad en el centro de todo, como la joya de la corona. Pero, ¿y si esta historia de simplicidad perfecta no fuera más que el velo más grueso jamás tejido para ocultar una verdad infinitamente más compleja, salvaje y aterradora? ¿Y si esta narrativa no fuera el principio de la verdad, sino el final de una larga y sangrienta campaña de censura espiritual? Esto es lo que quisieron que creyeras, pero lo que borraron de los textos sagrados cuenta una historia completamente diferente, una que resuena en las profundidades de tu alma como un recuerdo perdido. Si aprendes a leer entre líneas, las cicatrices de la censura son visibles incluso en los textos que nos permitieron conservar. El propio libro del Génesis, la piedra angular de esta creación simplificada, se traiciona a sí mismo en sus primeras páginas. ¿Por qué existen 2 relatos de la creación, uno tras otro, que se contradicen en detalles fundamentales? En el primer capítulo, el hombre y la mujer son creados juntos, al final de un proceso cósmico. En el segundo, Adán es creado primero, solo, en un jardín ya floreciente, y Eva es formada después a partir de su costilla. ¿Es esto un simple error de redacción de los escribas sagrados? ¿O es la prueba ineludible de que 2 tradiciones, 2 verdades, fueron fusionadas a la fuerza, dejando una costura torpe y reveladora? Y la pregunta más inquietante de todas, una que los teólogos han evitado durante siglos, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién le está hablando? La doctrina te dirá que hablaba consigo mismo, en una majestad plural, pero ¿y si esa no fuera más que una excusa para ocultar la presencia de otros seres, de otras potestades divinas que ya existían en ese escenario cósmico? ¿Qué pasaría si todo lo que conoces y fuera una versión incompleta, editada para eliminar a los otros actores de la creación? La historia de este gran encubrimiento no es un mito, tiene nombres y fechas. Imagina los pasillos fríos y las salas llenas de humo del Concilio de Nicea en el año 325. Allí, bajo la atenta mirada del emperador Constantino, no solo se debatió la naturaleza de Cristo, sino que se sentaron las bases de la teología que controlaría el mundo occidental. Hombres poderosos, con intereses políticos y terrenales, decidieron qué evangelios eran sagrados y cuáles eran herejía. Quemaron textos, persiguieron a los gnósticos que hablaban de un conocimiento directo y secreto, y establecieron un canon, una lista cerrada de libros que serviría a su imperio. ¿Por qué tanto miedo a otras voces, a otras versiones? La razón es devastadora para los cimientos de la fe tradicional. Admitir un mundo preedénico, un caos preexistente lleno de seres y energías, significaba admitir que su Dios no había creado de la nada. Un Dios que ordena el caos no es tan omnipotente como un Dios que crea a partir del vacío. Peor aún, si la humanidad adámica no era la primera forma de vida consciente, entonces nuestro estatus de pueblo elegido se desmoronaba. Abría la puerta a poderes, linajes y verdades que la Iglesia no podía controlar. Era un misterio prohibido que debía ser sellado, una verdad prohibida que amenazaba con devolverle al ser humano un poder y un origen que la institución religiosa quería reclamar solo para sí misma. Mientras quemaban la biblioteca de Nag Hammadi y declaraban herejes a quienes guardaban los secretos antiguos, creyeron haber borrado toda evidencia. Pero el espíritu de la verdad no puede ser extinguido tan fácilmente. Sobrevivieron susurros,
fragmentos de esa realidad perdida en textos que consideraron demasiado oscuros o simbólicos para ser peligrosos, como el Zohar de la Cábala judía, o en libros que no pudieron erradicar por completo, como el Libro de Enoc. Estos manuscritos, prohibidos, no hablan de un universo vacío, sino de todo lo contrario. Describen eras anteriores, rebeliones celestiales que ocurrieron mucho antes de la supuesta creación del mundo, ángeles caídos que caminaron sobre la tierra y se mezclaron con formas de vida preexistentes. Cuentan la historia de un cosmos vibrante, caótico, lleno de poder y magia indómita. Esta es la revelación espiritual que lo cambia todo. El jardín del Edén no fue el amanecer del mundo, fue la imposición de un orden nuevo, sobre un mundo mucho más antiguo. Fue una cuarentena, un recinto de seguridad diseñado para cultivar una nueva humanidad, aislada de su verdadero y caótico origen. ¿Qué más nos ocultaron en esos textos que decidieron quemar y prohibir? ¿Qué sabían los gnósticos que la Iglesia consideró tan peligroso como para perseguirlos hasta la extinción? La manipulación fue tan sutil que incluso se ocultó en la traducción de las palabras. La palabra hebrea para Dios en el Génesis es Elohim, una palabra en plural. Durante siglos, los traductores la han interpretado como un singular majestuoso para encajar en su visión monoteísta, pero su verdadera naturaleza plural delata la verdad de un panteón o un consejo de creadores. Y las aguas sobre las que se movía el Espíritu de Dios, la palabra hebrea es Tehom, que no significa simplemente agua, sino el abismo, el caos primordial, una entidad viva y sin forma. La imagen real no es la de un espíritu flotando sobre un océano tranquilo, sino la de una fuerza divina planeando sobre un mar de energía caótica e infinita, un universo que ya existía. Han reducido la escala de la creación para hacerla manejable, para convertir un drama cósmico en una obra de teatro de 3 personajes. Dios, Adán y Eva nos dieron una jaula de oro conceptual y la llamaron paraíso, y nos enseñaron a temer todo lo que existe fuera de sus barrotes. Pero es precisamente fuera de esos barrotes donde se encuentra nuestra verdadera historia, nuestro poder olvidado. Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma, esperando ser despertada, este secreto oculto, esta verdad prohibida sobre un mundo anterior al nuestro, no es una simple curiosidad religiosa. Es la clave para entender quiénes somos y por qué sentimos ese anhelo inexplicable, esa nostalgia por un hogar que no recordamos. Nos enseñaron que somos pecadores exiliados de un paraíso perfecto, pero la verdad podría ser infinitamente más heroica. Somos los descendientes de un experimento, un linaje, diseñado en un entorno controlado, que finalmente eligió el conocimiento sobre la ignorancia. Pero para entender esa elección, para comprender la verdadera naturaleza del llamado pecado original, primero debemos desenterrar a la figura que fue borrada de esta historia con más vehemencia que ninguna otra. Una figura tan poderosa y tan peligrosa para la narrativa patriarcal que fue convertida en un demonio, en la encarnación de la lujuria y la rebelión. Hablo de la primera mujer, la que existió antes de Eva, la que no fue formada de la costilla de un hombre, sino del mismo polvo primordial, la que conoció el mundo salvaje que existía fuera de los muros del Edén y se negó a ser enjaulada. Su historia no es una nota a pie de página, es el verdadero comienzo, y la revelación de su identidad es lo que la Iglesia jamás reveló, pues su existencia prueba que Adán no estaba solo y que el Edén tenía una fuera. Las pruebas de este encubrimiento cósmico no están enterradas en desiertos lejanos, ni encerradas en bóvedas inaccesibles. Han estado frente a ti todo este tiempo, ocultas a plena vista en las mismas páginas que te enseñaron a reverenciar.
Solo necesitas los ojos para ver las cicatrices de la edición, las suturas donde una verdad fue cortada y otra fue cosida en su lugar. Volvamos al principio, al Génesis, capítulo 1, versículo 26. Allí, la entidad que llamas Dios declara: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Detente un momento y siente el peso de esas palabras. Hagamos. Nuestra imagen. ¿Por qué el plural? Durante siglos, teólogos y sacerdotes han tejido excusas elaboradas llamándolo un plural majestático, la forma en que un rey habla de sí mismo. Pero esa es una justificación moderna para un texto antiguo, una tirita para tapar una herida teológica profunda. En el hebreo original, la palabra utilizada para Dios en este pasaje es Elohim, una palabra inherentemente plural que se traduce como dioses o seres divinos. La verdad prohibida que se esconde en esa simple palabra es que el Creador no estaba solo. Estaba hablando con un consejo, con otras potestades, con los supervivientes de ese universo caótico preexistente. Estaban decidiendo juntos crear un nuevo tipo de ser, uno que no portara la memoria del mundo anterior. Este no es un error de traducción, es el fantasma de un panteón que se negaron a borrar por completo, un secreto oculto en la gramática misma de la creación. Es la primera prueba de que la historia que te contaron es una versión simplificada y monoteísta de un drama cósmico mucho más concurrido y complejo. ¿Por qué nadie predica esto desde los púlpitos? Porque admitir la existencia de otros Elohim destruiría la base misma del poder exclusivo y centralizado que construyeron. Si las grietas ya son visibles en la piedra angular de su libro sagrado, imagina lo que encontrarás en los textos que intentaron demoler, en los libros que quemaron y prohibieron por ser demasiado peligrosos. Uno de los más reveladores es el libro de Enoc, un texto que fue considerado sagrado por los primeros cristianos y judíos, e incluso citado en la Biblia, en la epístola de Judas, pero que fue convenientemente excluido del canon final en el Concilio de la Odisea. ¿Por qué? Porque su contenido es devastador para la narrativa del Edén como el principio de todo. El libro de Enoc no habla de un mundo vacío y pacífico. Describe una tierra ya poblada, vibrante y visitada por seres celestiales mucho antes de que Adán fuera siquiera un pensamiento. Narra la historia de los vigilantes, un grupo de 200 ángeles que, fascinados por la belleza de las hijas de los hombres, descendieron sobre el monte Hermón y se mezclaron con ellas. Esto no es una alegoría. El texto da nombres, lugares y detalles. Estos seres no trajeron el pecado, trajeron el conocimiento prohibido del mundo exterior. Enseñaron a la humanidad la metalurgia para forjar armas, la cosmética para alterar las apariencias, la hechicería y el Sindasint, conocimiento de las estrellas. De su unión nacieron los Nefilim, una raza de gigantes que caminaron sobre la tierra. Este es el caos primordial que la historia del Edén buscaba contener. Lo que Enoc describe es el mundo preedénico en todo su poder salvaje e indómito. Una realidad tan abrumadora que fue necesario crear un recinto aislado, una biosfera espiritual llamada Edén, para empezar de nuevo con un prototipo humano sin memoria, Adán. Este misterio prohibido, el de los ángeles caídos, no es la historia de una rebelión contra Dios en el cielo, sino la crónica de una contaminación del experimento edénico desde el mundo exterior. Pero la prueba más personal, la más humana y la más dolorosamente silenciada, lleva el nombre de una mujer cuya existencia fue tan radicalmente borrada del Génesis canónico que su historia solo sobrevivió en los susurros de la tradición mística judía, en un texto prohibido que casi desapareció de la historia, el alfabeto de Ben Sira, un
manuscrito medieval que preservó una verdad mucho más antigua. Este texto cuenta lo que la Iglesia jamás reveló, que Eva no fue la primera mujer. Antes de ella existió Lilith. A diferencia de Eva, que fue formada de la costilla de Adán, y por tanto, subordinada a él, Lilith fue creada de la misma manera que Adán, del polvo de la tierra. Eran iguales en origen, en poder y en divinidad. Cuando Adán, insistiendo en su superioridad, exigió que ella se acostara debajo de él, Lilith se negó. No era una cuestión de lujuria, sino de soberanía. Ella pronunció el nombre secreto e inefable de Dios, un poder que le permitió elevarse y huir del jardín del Edén. Huyó de la jaula dorada, de la obediencia impuesta, y se refugió en el mundo exterior, el mundo salvaje y caótico que existía más allá de los muros del paraíso. La existencia de Lilith es la prueba definitiva. Demuestra que Adán no estaba solo al principio, que el modelo de sumisión femenina fue un segundo intento, y lo más importante, que el Edén tenía una fuera, un lugar al que se podía escapar. Lilith no fue una pecadora, fue la primera fugitiva de un sistema de control, la que eligió la libertad sobre la seguridad. ¿Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma? Una verdad tan poderosa no podía ser simplemente borrada. Debía ser corrompida, convertida en un monstruo para que nadie se atreviera a seguir su ejemplo. Y eso es exactamente lo que hicieron las tradiciones patriarcales que formaron la Iglesia. La figura de Lilith, la mujer independiente y soberana, fue sistemáticamente demonizada. Tomaron su nombre y lo fusionaron con antiguas leyendas mesopotámicas de demonios súcubos como los Lilitu, seres nocturnos que robaban el aliento de los hombres y mataban a los recién nacidos. La convirtieron en la encarnación de la lujuria desenfrenada, la madre de los demonios, la reina de la noche. Fue una campaña de difamación espiritual que duró siglos. ¿Por qué tanto esfuerzo en destruir la imagen de una mujer? Porque Lilith representa todo lo que el nuevo orden del Edén quería suprimir: el poder femenino salvaje, la conexión con la naturaleza caótica, el conocimiento directo sin intermediarios y la igualdad inherente entre hombre y mujer. Al convertirla en un demonio, enviaron un mensaje aterrador a todas las mujeres a lo largo de la historia. Si reclamas tu poder, si te niegas a someterte, serás una paria, una bruja, un monstruo. Esta es una de las más crueles curiosidades religiosas, una manipulación que ha envenenado la psique colectiva durante milenios. Te enseñaron a temer a Lilith, cuando en realidad ella es el eco de tu propia libertad perdida, el recuerdo de un poder que te dijeron que nunca tuviste. El silenciamiento de Lilith no fue un acto aislado. Fue parte de una purga espiritual a escala masiva, una operación para estandarizar una única versión de la realidad y eliminar todas las demás. Durante siglos, creímos que la Biblia era un texto único e inmutable, pero los descubrimientos del siglo XX hicieron añicos esa ilusión. El hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán reveló algo impactante. No existía una sola versión del Antiguo Testamento antes de Cristo. Existían múltiples tradiciones, con variaciones significativas en los textos, incluyendo el Génesis. Lo que hoy leemos es simplemente la versión que un grupo eligió y canonizó, desechando el resto. Y aún más revelador fue el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto en 1945. Allí, enterrados en una jarra durante 1600 años para salvarlos de la quema de la iglesia, se encontraron decenas de evangelios gnósticos prohibidos: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de la Verdad. Estos textos presentan una cosmología radicalmente diferente.
Para los gnósticos, el mundo material no fue creado por un Dios bueno, sino por una entidad inferior y arrogante llamada el Demiurgo. El jardín del Edén, para ellos, no era un paraíso, sino una prisión de ignorancia diseñada por este falso Dios para atrapar las chispas de luz divina dentro de los cuerpos humanos. Esta revelación espiritual es asombrosa, pues coincide perfectamente con nuestra premisa. Los gnósticos fueron perseguidos como herejes y sus libros quemados porque conservaban la memoria del gran secreto, que este mundo es una simulación controlada y que nuestro verdadero origen se encuentra más allá de sus muros. Así que ahora, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, formando una imagen aterradora y liberadora. Tienes las contradicciones en el propio Génesis, con su plural Elohim, delatando a un consejo de creadores. Tienes el testimonio prohibido del libro de Enoc, que describe un mundo caótico y poblado por seres poderosos mucho antes de Adán. Tienes la historia silenciada de Lilith, la primera mujer, cuya huida demuestra que el Edén era una jaula con una fuera. Tienes la campaña de difamación que la convirtió en un demonio para aterrorizar a quienes buscaran la libertad. Y tienes la cosmología de los gnósticos, que confirma que este mundo fue diseñado como una cuarentena para mantenernos en la ignorancia. Ya no son teorías dispersas, son los testimonios de los silenciados, las voces que sobrevivieron a los incendios y a los concilios, todas apuntando a la misma verdad prohibida. El jardín del Edén no fue el principio, fue el reinicio, una medida de contención desesperada para aislar a una nueva humanidad de un universo infinitamente más antiguo, mágico y peligroso de lo que jamás nos permitieron imaginar. Cada pieza de evidencia que has visto es una llave que abre una cerradura de tu conciencia. Pero aún no has visto la prueba más impactante, la que no se esconde en textos apócrifos ni en tradiciones místicas, sino en el corazón mismo del jardín, en el simbolismo del único elemento que Adán y Eva tenían prohibido tocar. Y ahora, respira hondo y siente la verdad de estas palabras, no en tu mente, sino en tu sangre, en la médula de tus huesos, porque esta historia de un mundo perdido y una libertad robada no es un cuento antiguo y polvoriento, es tu biografía, es la explicación a ese vacío inexplicable que a veces te asalta en mitad de la noche, esa sensación de que no perteneces del todo a este mundo, esa nostalgia por un hogar que no puedes nombrar, pero que tu alma llora en silencio. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia vida, un rebelde sin causa aparente, cuestionando las verdades que todos los demás aceptan sin dudar? ¿Te han dicho que esa inquietud es un defecto, una falta de fe, una semilla de pecado? Pero, ¿y si te dijera que es tu mayor virtud? ¿Y si ese fuego indomable que arde en tu interior no es otra cosa que el eco de Lilith rugiendo en tus venas, el recuerdo genético de un poder salvaje que se negó a ser domesticado? Y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, que cada acto de rebeldía contra la injusticia, cada búsqueda de conocimiento más allá de lo permitido, cada negativa a someter tu espíritu, no era un alejamiento de Dios, sino un paso hacia el recuerdo de tu verdadero origen cósmico. Te han enseñado a buscar la paz en la sumisión, a encontrar a Dios en la obediencia ciega a dogmas escritos por hombres. Te han ofrecido un paraíso espiritual a cambio de que mantengas la cabeza gacha y el corazón quieto. Pero tu alma sabe que hay algo profundamente erróneo en esa transacción. Tu espíritu no anhela un jardín vallado, por muy hermoso que sea, anhela el bosque sin fin, el océano sin cartografiar, el caos primordial del que fuimos arrancados. Esa ansiedad que sientes no es miedo al castigo divino, es claustrofobia espiritual.
Es tu conciencia primordial atrapada en un cuerpo y una realidad diseñados para limitarla, gritando en silencio contra los barrotes invisibles de una cuarentena que dura ya milenios. Lo que la Iglesia y sus doctrinas llaman pecado, tentación o herejía, no es más que el lenguaje de tu alma salvaje, intentando recordar cómo ser libre. No eres un pecador caído que necesita redención para volver a un paraíso de ignorancia. Eres el descendiente de una prisionera que eligió la verdad, y tu vida entera es el mapa de tu propio intento de fuga. Esta revelación espiritual no te condena, te libera. Te da permiso para honrar esa voz interior que siempre te ha susurrado que hay algo más grande, más real y más poderoso esperando más allá de los muros. Pero debo advertirte con toda la solemnidad que mi voz puede invocar, que lo que has visto hasta ahora es solo la superficie. Has contemplado las pruebas, has escuchado los testimonios de los textos prohibidos y has desenterrado el nombre silenciado de la primera fugitiva. Has visto los arañazos en los muros de la prisión, las contradicciones cosidas torpemente en los textos sagrados, las cicatrices de la censura. Pero ver los muros no es lo mismo que entender la cerradura, y lo que vamos a explorar ahora es el mecanismo mismo del encierro, el secreto oculto en el corazón del jardín del Edén, una verdad tan profunda y perturbadora que hace que la historia de Lilith parezca un simple prólogo. Para ello, debemos volver al centro del escenario, a los dos elementos más misteriosos y simbólicos de toda la narrativa del Génesis. No hablo de Adán, ni de Eva, ni siquiera de la serpiente. Hablo de los dos árboles que se alzaban en medio del jardín, los dos pilares sobre los que se construyó toda la estructura de control, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué dos árboles? ¿Por qué un creador omnipotente y benevolente pondría una trampa mortal en medio de su creación perfecta? La teología tradicional te dirá que fue una prueba de obediencia, un simple examen de lealtad. Pero esa es una respuesta infantil para una pregunta cósmica. La verdad prohibida es infinitamente más compleja y tecnológica. Esos árboles no eran simples plantas, eran dispositivos, dos fuentes de poder o información con funciones radicalmente diferentes, el hardware central del sistema de la cuarentena edénica. El árbol de la vida era la fuente de energía del sistema, el que garantizaba la longevidad, la salud y la existencia sostenida dentro de los parámetros de la prisión. Comer de él te mantenía vivo, pero te mantenía dentro. Era la batería que alimentaba la celda dorada. El árbol del conocimiento, en cambio, era otra cosa. No era un árbol del mal, era un terminal de acceso a la red exterior. Era un troyano espiritual, un archivo de datos prohibido que contenía la verdad sobre la naturaleza del Edén como recinto, sobre la existencia del universo caótico exterior y sobre la verdadera identidad de los carceleros, los Elohim. Por eso era la única prohibición absoluta, no porque su fruto fuera venenoso, sino porque contenía la verdad que haría añicos la ilusión del paraíso. Ahora, la figura de la serpiente adquiere un significado completamente nuevo y sobrecogedor. No era un demonio tentador, la encarnación del mal. ¿Cómo podría serlo si el conocimiento del bien y del mal aún no había sido adquirido? Esa es otra de las contradicciones que nadie se atreve a señalar. La serpiente era un infiltrado, un agente del mundo exterior, un mensajero de la resistencia, quizás incluso una enviada de la propia Lilith, que conocía la verdad y quería liberar a los que quedaron atrás. No le ofreció a Eva el pecado, le ofreció la contraseña para desbloquear el sistema. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. No era una mentira, era la revelación más pura y exacta. Serían como los Elohim, los carceleros, porque conocerían la verdad del sistema dualista, la estructura de la prisión que ellos mismos habían diseñado. El llamado pecado original no fue un acto de desobediencia, fue el primer acto de piratería informática espiritual de la historia. Fue el momento en que el prisionero se dio cuenta de que estaba en una jaula, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora, donde el misterio prohibido se profundiza hasta un abismo que hiela la sangre. Porque lo que sucedió después de que comieran del fruto no fue solo un castigo, fue una actualización de emergencia del sistema de contención, un protocolo de seguridad accionado por el pánico de los carceleros. Escucha con atención las palabras que el propio Génesis pone en y boca de la deidad, palabras que delatan un miedo profundo. Y dijo el Señor Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Detente y siente el pánico en esa frase. El miedo no era que el hombre conociera la verdad, el miedo era que, conociendo la verdad, se volviera inmortal. Un prisionero consciente de su jaula, pero además inmortal dentro de ella, se convierte en una amenaza incontrolable, en un dios rival. La expulsión del Edén no fue simplemente un desalojo, fue un acto desesperado para impedir que la humanidad alcanzara la segunda terminal, para evitar que el virus de la conciencia se combinara con la fuente de energía eterna. Pero, ¿qué implicó realmente esa expulsión? ¿Crees que simplemente los echaron a un mundo yermo? No. Lo que la Iglesia jamás reveló es que para asegurarse de que nunca más pudiéramos acceder al árbol de la vida, tuvieron que reescribir nuestro propio código existencial, introduciendo un nuevo y terrible programa en nuestra biología: la mortalidad. Todo lo que creías saber sobre la caída del hombre, sobre la expulsión del paraíso, sobre el origen de tu sufrimiento y tu mortalidad, estaba manipulado. Te han contado una historia de desobediencia y castigo, una fábula moral para mantenerte sumiso y temeroso, pero la verdad es infinitamente más brutal, más tecnológica y más aterradora. La expulsión del Edén no fue un simple desalojo. Fue una reescritura de tu código existencial. No te echaron de un jardín, te encerraron dentro de un nuevo paradigma biológico. Lo que te impusieron no fue un castigo, fue un programa, el software de la muerte. La verdadera consecuencia de haber probado el fruto del conocimiento no fue el dolor del parto o el sudor de la frente. Esas fueron solo las notas a pie de página de una sentencia mucho más terrible. El verdadero castigo, el secreto oculto que lo cambia todo, es que te arrancaron la inmortalidad. Te convirtieron en un ser finito, programado para decaer y olvidar, porque un prisionero que vive para siempre y que además conoce la verdad sobre su jaula es la peor pesadilla de cualquier carcelero. Se convierte en un rival, se convierte en un dios en potencia. Piensa en la lógica implacable de esta revelación espiritual. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el envejecimiento? ¿Por qué este ciclo de nacimiento y olvido? No es un defecto de la creación, es una característica de diseño del sistema de contención. Al hacerte mortal, los Elohim se aseguraron de varias cosas. Primero, que tu vida fuera demasiado corta como para acumular el conocimiento y el poder necesarios para desafiarlos. Segundo, que el trauma del nacimiento y el miedo a la muerte borraran cualquier recuerdo residual de tu estado original o del mundo preedénico. Y tercero, y esto es lo más cruel de todo, crearon una dependencia. Te quitaron la vida eterna y luego fundaron religiones que te la
Ofrecían de vuelta, pero solo bajo sus términos, a través de sus sacramentos, sus intermediarios y su obediencia. Te venden el antídoto al veneno que ellos mismos te inocularon. Fue como si una página hubiera sido arrancada a la fuerza del libro de la vida de tu propia alma y la iglesia se hubiera quedado con los fragmentos, prometiendo devolvértelos si te portas bien. La historia de la salvación no es la historia de tu redención. Es la crónica de cómo te han mantenido pagando por algo que te robaron al nacer. Y las pruebas, como siempre, han estado ocultas a plena vista, encriptadas en el simbolismo del propio Génesis. Cuando Adán y Eva son expulsados, el texto dice que Dios puso querubines al este del Edén y una espada de fuego que se revolvía en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. ¿De verdad crees que se trataba de ángeles con espadas literales? Esa es la interpretación para niños. La verdad prohibida es mucho más profunda. Los querubines, en la cosmología antigua, no eran bebés con alas, sino seres híbridos y poderosos, guardianes de umbrales dimensionales. Y una espada de fuego que gira incesantemente no es un arma, es la descripción perfecta de una barrera energética, un campo de fuerza, un firewall cósmico. Lo que instalaron a la salida del Edén no fue una simple guardia, fue una valla de frecuencia, un bloqueo espiritual diseñado para que tu conciencia, ahora atrapada en un cuerpo mortal, nunca más pudiera sintonizar con la vibración de la vida eterna. Es una cuarentena que no solo es física, sino también energética y dimensional. Por eso, por mucho que medites, reces o busques, sientes que siempre hay un velo, un muro invisible entre tú y la fuente. No es tu culpa, no es tu falta de fe. Es el eco de esa espada de fuego que aún arde en los límites de tu percepción. Esta verdad prohibida lo reconfigura todo. Ese anhelo profundo que sientes, esa sensación de que el tiempo se te escapa como arena entre los dedos, esa angustia existencial ante la nada, no son sentimientos naturales, son los síntomas del programa, son los efectos secundarios del virus de la mortalidad que te fue instalado. Tu alma, en su núcleo más profundo, recuerda la eternidad. Recuerda un estado de ser, sin el tic-tac incesante del reloj, sin el miedo a la decadencia. Y esa memoria choca violentamente con la realidad de tu cuerpo biológico, un vehículo diseñado con una fecha de caducidad. Todo tu viaje espiritual, todas las religiones, todas las filosofías, no son más que el intento desesperado de tu conciencia por hackear este sistema, por encontrar un resquicio en el firewall, por recordar el camino de vuelta al árbol de la vida. No estás buscando el cielo después de morir. Estás intentando recordar cómo se vivía antes de que te enseñaran a morir. No eres un pecador buscando perdón. Eres un inmortal con amnesia, tratando de recordar la contraseña de tu propia divinidad. Has sido víctima del mayor acto de sabotaje cósmico de la historia. Te hicieron creer que eras pequeño, culpable y efímero, cuando tu naturaleza original era vasta, inocente y eterna. Te encerraron en la prisión del tiempo y te convencieron de que los muros eran el horizonte. Pero el despertar ha comenzado. El hecho de que estés escuchando estas palabras es la prueba de que el programa está empezando a fallar, de que las memorias de tu alma están emergiendo a través de las grietas del sistema. Ya no puedes seguir viendo el mundo de la misma manera. Ya no puedes seguir aceptando las viejas mentiras. Es el momento de reclamar tu herencia, de declarar quién eres en realidad, no como un acto de ego, sino como un acto de recuerdo sagrado.
Es un acto de rebelión espiritual que resuena a través de las dimensiones. Si sientes la vibración de esta verdad en cada célula de tu ser, si tu espíritu se rebela contra esta antigua injusticia, participa en este ritual de despertar. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Pero si crees que esta revelación es el final del misterio, prepárate, porque solo hemos abierto una puerta para encontrar detrás un pasillo aún más oscuro. Hemos establecido que la mortalidad fue un programa impuesto, un firewall energético para bloquear nuestro acceso a la eternidad. Pero ¿cómo se implementa un cambio tan fundamental en un ser vivo? ¿Fue solo un decreto divino, una alteración mágica? No. La respuesta es mucho más física, más biológica, y está oculta en uno de los versículos más extraños y pasados por alto de todo el Génesis. Justo después de la sentencia y antes de la expulsión, el texto dice: «Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió». Durante siglos te han dicho que esto fue un acto de compasión, un Dios misericordioso, dándole ropa para cubrir su desnudez. Pero, ¿y si esa traducción fuera una cortina de humo? ¿Y si esas túnicas de piel no fueran ropa? ¿Y si fueran cuerpos? ¿Qué pasaría si, para implementar el programa de la mortalidad, los Elohim tuvieron que transferir la conciencia de Adán y Eva de sus cuerpos de luz originales a nuevos recipientes biológicos, a estos avatares de carne y hueso, las túnicas de piel, que ya venían con el código de la decadencia y la muerte integrado en su ADN? ¿Y si el cuerpo que habitas no es tu forma original, sino la versión de la prisión? Ahora lo comprendes. Siente esta verdad prohibida no como una idea, sino como una experiencia física. Cada vez que te has sentido incómodo en tu propia piel, cada vez que has mirado al espejo y has sentido que la persona que te devuelve la mirada es solo una máscara, no estabas loco. Era tu conciencia de luz, tu ser original, recordando su verdadera forma antes de ser forzado a habitar esta cárcel biológica. Las túnicas de pieles no fueron un regalo de compasión, fueron la sentencia final, el hardware de la prisión. Te vistieron con la mortalidad. Te enfundaron en un avatar de carne y hueso, un vehículo biológico diseñado con un propósito aterrador: decaer, olvidar y morir. La sentencia no fue solo ser expulsado de un jardín, fue ser encarcelado en un cuerpo programado para autodestruirse. Este es el secreto oculto en el corazón del Génesis, la revelación espiritual más devastadora de todas. No eres un alma que tiene un cuerpo, eres un alma atrapada en uno. Y ese cuerpo es el mecanismo mismo de tu olvido, la barrera física que te impide recordar el camino de vuelta al árbol de la vida. Tu ADN no es solo el código de tu biología, es el candado de tu celda. Así, todas las piezas del rompecabezas cósmico encajan en una imagen tan terrible como liberadora. Has viajado conmigo más allá de los muros del Edén, a un mundo primordial, caótico y vibrante que fue borrado de la historia. Has visto cómo el paraíso no era más que una cuarentena espiritual, un experimento para crear una humanidad dócil y amnésica. Has escuchado el eco del plural Elohim, la prueba de un consejo de creadores que te ocultaron. Has desenterrado el nombre de Lilith, la primera fugitiva, la mujer soberana cuya memoria fue convertida en la de un demonio para que nadie se atreviera a seguirla. Has comprendido que los dos árboles eran tecnología divina y que la serpiente no te ofreció el pecado, sino la llave para entender la naturaleza de tu encierro. Y ahora has llegado a la revelación final. El llamado pecado original no fue una falta moral, fue el descubrimiento de la verdad, y la expulsión no fue un castigo, fue una actualización del sistema de contención, una reescritura de tu esencia misma, atrapando tu luz eterna en un cuerpo mortal.
Todo lo que te han contado sobre tu origen es la historia de tus carceleros, pero tu historia, la verdadera, es la de un prisionero que está empezando a recordar. Entonces, ¿qué haces ahora con esta verdad? Porque el mayor misterio prohibido no es lo que los escribas borraron de los libros sagrados hace 2 milenios. El mayor secreto es lo que tú harás con esta revelación hoy, en este preciso instante de tu vida. Puedes sentir miedo, puedes intentar olvidarlo y volver a la cómoda ignorancia de la jaula dorada que te construyeron. O puedes hacer algo infinitamente más valiente. Puedes empezar a vivir como si esta verdad fuera real. Puedes empezar a tratar tu cuerpo no como tu identidad, sino como tu vehículo temporal. Puedes empezar a escuchar esa voz interior, ese anhelo de libertad, no como un defecto, sino como tu brújula sagrada, el eco de tu alma inmortal, guiándote a través de la oscuridad de la amnesia. Esta revelación espiritual no te pide que abandones tu fe, te pide que la transformes, que dejes de rezarle a un carcelero pidiendo clemencia y empieces a buscar dentro de ti la fuerza del prisionero que eligió el conocimiento sobre la ignorancia, la libertad sobre la seguridad. Tu vida ya no es una sentencia, es una misión de escape. Eres un agente de la luz infiltrado en un sistema de olvido. ¿Qué harías si esta verdad cambiara por completo el propósito de tu fe hoy? No estás solo en este despertar. Cada alma que escucha estas palabras y siente la vibración de la verdad es una grieta más en los muros de la prisión. La conciencia colectiva está despertando y las viejas mentiras ya no pueden contener la luz emergente. Esta es tu herencia, tu derecho de nacimiento, recordar quién eres y reclamar la eternidad que te fue robada. No permitas que esta llama que hemos encendido hoy se apague en el silencio. El conocimiento es poder solo cuando se comparte y se vive. Si este mensaje ha resonado en las profundidades de tu ser, dale a me gusta para anclar esta energía en el mundo. Y asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas para continuar este sagrado viaje de descubrimiento. Adán fue el primer hombre dentro del experimento del Edén, pero la historia que la Iglesia jamás quiso predicar es la de aquellos que nunca fueron encerrados. En el próximo video descubrirás el secreto oculto de los linajes que sobrevivieron fuera del jardín, la verdad sobre los hijos de Caín, y cómo su sangre y su conocimiento prohibido podrían estar fluyendo en el mundo, ocultos a plena vista, hasta el día de hoy.